Mm, ya. En realidad no necesitan verme. Lo que necesitaríamos sería dibujar un poco en lo que es en la pizarra. ¿Ven las diapositivas ahorita? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Ahora ven la pizarra blanca. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. ¿Dónde estás, maldita pizarra? No me quiere mostrar la pizarra. De nuevo la activamos. Entonces, cuando nosotros vemos la parte del corazón, tenemos que pensar algo. Este es el corazón, ¿correcto? Los pulmones están aquí arriba. Y los miembros inferiores están aquí, abajo. Listo. Y el corazón de los miembros inferiores viene por la vena cava inferior y de arriba viene de la vena cava superior, aquí. Entra a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y sale del ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. Pasa por los pulmones y regresa a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de aquí se va hacia la aorta. Y de la aorta va a ir hacia el cerebro, hacia abajo, etcétera. Todo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema con la insuficiencia cardíaca? Cuando le llegan 5 litros aquí al ventrículo, a la aurícula izquierda, estos 5 litros deberían ser expulsados por el ventrículo izquierdo, pero resulta que, digamos, expulsa solamente 2 litros porque no tiene fuerza. El resto de la sangre se va a ir acumulando aquí, en la circulación pulmonar. Entonces, esto aumenta la presión hidrostática y se sale el líquido al intersticio de los pulmones y a los alveolos. Y me produce un edema pulmonar. Listo. Ahora, ¿qué sucede al lado derecho? Al lado derecho, digamos que van a llegar 5 litros, pero solamente el ventrículo derecho va a bombear 2 litros. Entonces, se van acumulando el resto de litros en todo esto. Aquí se va a acumular y se va a distender la vena yugular, la ingurgitación yugular, y el resto de la sangre va a bajar hacia los miembros inferiores. Y va a producir, se sale este y produce edema en miembros inferiores. Ahora, peor todavía si la insuficiencia cardíaca es del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a tener acumulación de sangre en ambos, ¿verdad? Entonces, del lado derecho es más congestivo en miembros inferiores con edemas y del lado izquierdo es congestivo en los pulmones presentando manifestaciones pulmonares severas. Perfecto. Y esta insuficiencia cardíaca puede venir de cualquiera. Puede venir de arritmias, puede venir de daño valvular, valvulopatías, puede venir de un infarto de miocardio, ¿verdad? Es todo un problema, todo un lío. Volvemos a las diapositivas. ¿Ven las diapositivas? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, cambios fisiopatológicos, dice. Los cambios fisiopatológicos son los que acabamos de mencionar. Primero, hemodinámicos. ¿Qué significa hemodinámicos? Bombea poco, gasto cardíaco disminuido. Bombea poco. Y a eso le llamamos una disfunción sistólica. Y si el gasto cardíaco está disminuido, en vez de bombear 5 a 6 litros por minuto, bombea solo 2 o 3, imagínense, la presión arterial va a bajar terriblemente. Y si terriblemente baja la presión arterial, la oxigenación de los tejidos baja. Terrible. Y luego, ¿qué más? Llenado disminuido, una disminución diastólica.
¿Qué significa? Podría haber una obstrucción, no está llegando la sangre adecuadamente, ¿verdad? Esa es la otra posibilidad de la alteración hemodinámica para la insuficiencia cardíaca, porque dijimos pérdida del músculo, pérdida de la contractilidad, el llenado disminuido, todas esas causas prácticamente eran los que condicionaban la insuficiencia cardíaca, donde habíamos visto aquí de los mecanismos: sobrecarga de volumen y presión, pérdida de músculo, pérdida de contractilidad, llenado restringido. Entonces ese llenado restringido, aquí me está diciendo disfunción diastólica, un llenado disminuido, que no es en todas las patologías, solamente en las obstructivas, por ejemplo, o tal vez en unas enfermedades o patologías que se llama taponamiento cardíaco. Muchos pacientes sucumben a la falla progresiva de la bomba. Obvio, esto no se va a quedar así, va a ir empeorando, ¿verdad? Entras en falla cardíaca y esto empeora hasta que te mueras. ¿Correcto? Entonces, falla progresiva de la bomba y a la congestión. Aunque la mitad llega a la muerte cardíaca súbita, algunos mueren por falla orgánica derivada de la hipoperfusión orgánica sistémica, sobre todo los riñones. Te está diciendo, te vas a morir por una de dos. O te vas a morir porque tu corazón ya no va a dar y se va a detener, falla cardíaca y paro cardíaco, muerte cardíaca súbita, o te vas a morir porque esa baja perfusión cardíaca va a ocasionar un problema de isquemia en tu cerebro, en los riñones, y va a producir una falla renal, y va a producir un accidente cerebrovascular isquémico, ¿verdad? Una isquemia cerebral con muerte de pedazos grandes de tu cerebro y con disfunciones tremendas, y al final te va a llevar a la muerte. Entonces, tienes dos posibilidades para morirte con insuficiencia cardíaca: o porque tu corazón se muere, o porque vas a destruir tejidos importantísimos, órganos importantísimos, por una baja perfusión, una baja oxigenación de esos tejidos. Entonces, ¿qué va a suceder en estas circunstancias? ¿Cómo se defiende el organismo? El cuerpo activa varias vías neurohormonales para aumentar el volumen sanguíneo circulante. Sí. Como hay hipoxia en todo lado, pues el organismo dice, el cerebro, no, esto no se queda así, vamos a activar el corazón. Y lo que hace es activar vías neurohormonales. Neurohormonales significa sustancias neurotransmisoras u otras hormonas que activen al corazón. Por ejemplo, dice, se va a estimular el sistema nervioso simpático. ¿Y qué hace el simpático? Libera noradrenalina en el corazón. ¿Y qué hace la noradrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca. ¿Eso mejorará o empeorará el corazón? Porque se supone que el corazón ya está fatigado, muriendo. Si además lo haces correr con una estimulación simpática, ¿qué va a suceder? Lo vas a terminar de matar al corazón. ¡Wow! ¿Qué más? Producen los vasos sanguíneos vasoconstricción arteriolar de los lechos vasculares o esenciales. Perfecto. ¿Qué está sucediendo aquí? Al producir vasoconstricción de las arteriolas, está produciendo una redistribución del flujo sanguíneo, mandando flujo sanguíneo a las zonas más importantes del organismo. Eso sí puede ser de utilidad, claro que sí, ¿verdad? Esa vasoconstricción arteriolar, cerrando ciertos lugares y enviando la sangre a otros lugares que son más importantes, esenciales. Entonces, a ver, cerrará tal vez a los músculos y mandará al cerebro, cerrará a los riñones, mandará al cerebro, a los pulmones, al corazón, ¿verdad? Va a ir redistribuyendo, va a decir bueno, voy a tener que matar a este para salvar a este otro. Terrible. ¿Qué más? Esta estimulación simpática, la disminución de la perfusión sanguínea a los riñones van a ocasionar esto. Estimular la secreción de renina. ¿Qué es la renina? La renina es un mecanismo de retroalimentación del sistema renal. ¿Para qué sirve la renina? La renina se convierte en angiotensina 1, la angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 retiene agua y sal en los riñones. Aumenta la presión arterial, aumentando el volumen intravascular, porque aumenta el líquido corporal total por esa razón. Estimula la liberación de aldosterona por las glándulas suprarrenales a nivel de la corteza, reteniendo más sal. Muy bien. Y estimula el centro de la sed a nivel hipotalámico en el cerebro. Todo eso hace. O sea que la estimulación simpática más la hipoperfusión renal van a estimular la secreción de renina. Y la renina lo que va a hacer es retener agua y sal
aumentar la presión arterial y empeorar la cantidad de líquido que le va a llegar al corazón. Le va a aumentar la precarga. Esto está haciendo el cerebro sin darse cuenta, pero lo está matando, asfixiando al corazón peor. Perfecto. Dice, agravan la isquemia, potencian las arritmias, favorecen la remodelación cardíaca y tiene efecto tóxico directo sobre los miocitos. ¿Quién? Esto. La renina, el simpático, van a empeorar, van a producir arritmias cardíacas. Al aumentar la frecuencia cardíaca van a producir isquemia. Esta renina va a estimular la remodelación cardíaca, es decir, producir hipertrofias concéntricas, disminuyendo la cavidad ventricular. Van a lesionar directamente a los miocitos. O sea que no va a mejorar el paciente, va a empeorar con esto, ¿verdad? Aquí está, estimulación del sistema renina-angiotensina como resultado de la estimulación simpática y la hipoperfusión renal. ¿Esto que va a ocasionar? Vasoconstricción, retención de sodio y agua, liberación de aldosterona, mayor retención de sodio y agua, estimulación de la sed, mayor retención de sodio y agua. Y lo está reteniendo más agua y está produciendo vasoconstricción, aumentando la presión arterial. Al corazón lo va a terminar de matar. Los estímulos vasoreceptores y osmóticos inducen la producción y liberación de vasopresina del hipotálamo. ¿Qué significa? Como hay una hipoperfusión a diferentes lugares, el cerebro, además del sistema renina, angiotensina, aldosterona, sed, la neurohipófisis va a empezar a liberar esta hormona que se llama vasopresina o ADH, hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque hay isquemia en ciertos lugares, en el cerebro, por ejemplo. Pero esa isquemia no significa que no haya pues sangre. Significa que toda la sangre esté en el sistema venoso porque el corazón está fallando. Entonces, ¿qué va a hacer la vasopresina? Peor todavía, mayor retención de agua. ¡Wow! Estamos fregados. Con todo esto, el agua empieza a acumularse en la persona. Antes tenía 4 litros, ahora va a tener 10 litros. Y todo eso está hinchando el cuerpo. Y el pobre corazón está cada vez peor. Ahora ya no le van a llegar 5 litros, le van a llegar 8 litros. Y va a seguir bombeando solo 2. Y el resto sigue distendiéndose en los tejidos intersticiales como edema. O sea que esto es un circuito, una retroalimentación negativa que va empeorando, 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 empeorando. ¿Esta será retroalimentación negativa o positiva? A ver, una pregunta. Negativa, porque... Parecería negativa por los mecanismos que hace, ¿verdad? Pero en realidad es positiva porque va empeorando. El estimular el simpático es retroalimentación negativa. El estimular la renina, la vasopresina es retroalimentación negativa, según el cerebro. Pero en realidad es una positiva porque va destruyendo a la persona, la va matando. Está empeorando y empeorando y empeorando. Por lo tanto, es una retroalimentación positiva verdadera. ¿Correcto? Pero sin darse cuenta, lo hace el organismo, porque estaba apelando a la retroalimentación negativa para poder defenderse. Ni modo, y esta es la causa, ¿verdad? Esta es la consecuencia. Entonces el paciente está hecho pedazos, hecho miércoles. ¿Qué es lo que hacemos los médicos? A veces les damos diuréticos, los hacemos orinar a montones, porque tiene que perder toda esa agua. Y uno de los tratamientos básicos es básicamente darle diuréticos, hacerle perder agua, porque tenemos que aliviarle la carga al corazón. Cardiopatía valvular. ¿Qué significa? Cardio, corazón, patía, enfermedad. Entonces, ¿qué es esto? Una enfermedad cardíaca de las válvulas. ¿Hemos visto nosotros alguna enfermedad que nos produzca cardiopatía valvular? ¿En síndromes infecciosos hemos visto alguno? ¿Nadie va a contestar? Endocarditis, doctor. Muy bien, endocarditis, maravilloso. ¿Quién eres? Jael, doctor. Muy bien, Yael, muy bien. Endocarditis. Y también vimos la fiebre reumática, hemos hablado de la fiebre reumática. Entonces, esas enfermedades me dañan las válvulas, ¿sí? Y cuando dañan las válvulas, hemos visto que lo que hace es producir una especie de tejido cicatrizal en las válvulas.
obstruyendo el paso a través de esas, que se llama estenosis, reduciendo el diámetro, o ocasionando una deformación de las válvulas que en el cierre no cierren perfectamente y le llamamos insuficiencia. Entonces tenemos dos problemas, estenosis o insuficiencia de las válvulas. Y dijimos, las que más se dañan son del lado izquierdo, por lo tanto son aórtica o mitral. Puede ser una estenosis aórtica o una estenosis mitral. Puede ser una insuficiencia aórtica o una insuficiencia mitral. El punto es, hemos arruinado las compuertas del corazón. Por lo tanto, vamos a tener alteraciones hemodinámicas, sobrecargas de volumen, sobrecargas de presión, lo que habíamos visto de las 4 causas de insuficiencia cardíaca. Sobrecarga de volumen, presión, muerte miocárdica, deficiencia de la contractilidad, ¿verdad? Como causas de la falla cardíaca y una obstrucción al flujo de sangre. Listo. Entonces, ¿cuáles son las causas para estos? Congénitas significa de nacimiento, ¿verdad? Ahí no podemos hacer nada. Inflamatorias, como las enfermedades reumáticas, fiebre reumática y endocarditis. Aquí la infecciosa, endocarditis. Degenerativa significa por envejecimiento, destrucción, acumulación de otro tipo de sustancia, que no es muy frecuente. Las más frecuentes son las reumáticas y las infecciosas. Hoy en día las infecciosas, la reumática no aparece tanto. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es una endocarditis? Pues, como toda infección, va a tener fiebre, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta de que tiene un problema valvular? La única forma es escuchando el corazón. Escuchando el corazón. Y ahí voy a escuchar unos ruidos anormales que se llaman soplos. Si antes el corazón sonaba lup-dup, 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 ahora voy a escuchar shuk-dup, 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 shuk-dup. Ese es un soplo. Me está diciendo que a través de esa válvula, al pasar la sangre, está ocasionando un ruido de soplo. Y me está hablando de una valvulopatía, una enfermedad valvular. Y me dice, además de eso, va a tener manifestaciones hemodinámicas. ¿Qué será? Va tal vez la sistólica muy alta y la diastólica muy baja. Hablamos de una presión del pulso de tipo divergente. Se separan la sistólica de la diastólica. O a veces se acortan, convergente. La presión arterial puede bajar totalmente. Entonces son manifestaciones hemodinámicas. Y cuando esto no se resuelve, porque la forma de resolver es a través de una cirugía, hay que cambiar las válvulas, se le ponen válvulas de puerquito. Actualmente ya tenemos válvulas sintéticas de silicona, se le cambian las válvulas dañadas por las de silicona, ¿verdad? Porque si no se hace eso, el paciente termina con una insuficiencia cardíaca. Pero al cambiarle las válvulas, hay que darle antibióticos cada vez, puede tener infecciones por hongos, puede tener problemas de hipercoagulabilidad porque se forman coágulos al contacto con la silicona, entonces hay que darle anticoagulantes, la inmunidad puede atacar, hay que darle corticoides. Este pobre paciente va a tener que tomar un montón de medicamentos por el resto de su vida para poder mantener esa prótesis valvular, ¿correcto? Entonces no es muy fácil. Aquí están las válvulas dañadas. Estas son vegetaciones, estas son las causas, estas son las consecuencias de la inflamación. Tejido colágeno, tejido muerto, bacterias pueden haber debajo de todo ese tejido, pero este proceso de cicatrización lo que va a hacer es deformar los bordes de las válvulas produciendo un cierre ineficiente como aquí, ¿verdad? Que le llamamos a eso insuficiencia. O bien va a producir que se suturen aquí las comisuras de las válvulas. Entonces, cuando se abra, no se va a abrir todo, solamente parcialmente. Y eso vamos a hablar de una estenosis, ¿verdad? Aquí debería abrirse así, como esto. Y sin embargo, se abre parcialmente, estenosis valvular. Debería cerrarse así, perfectamente, y se cierra deficientemente, dejando rajaduras. Hablamos de una insuficiencia valvular. Entonces, ¿cuál será esta? Parece que es una sigmoidea, tiene 3 válvulas, porque si fuera una mitral sería de 2 válvulas, ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema. ¿Y qué? Esta válvula ya no sirve. Me va a producir un flujo anómalo a través del corazón. Es decir, vamos a tener mala salida, tenía que pasar 70 ml, van a pasar solo 20 ml porque hay estenosis, o bien si hay insuficiencia, se botan 30, 40 ml a la aorta y el resto regresa hacia la aurícula.
hay un reflujo, un flujo retrógrado de la sangre. Y esto va a producir una sobrecarga de volumen y de presión. A la larga, con unos cuantos años, esto va a ir empeorando, va a terminar en una insuficiencia cardíaca, y la causa de la muerte de la insuficiencia cardíaca, o por una muerte cardíaca súbita, o por un daño de los órganos a los que tienen que ser perfundidos. Cardiopatía coronaria significa enfermedad cardíaca de las arterias coronarias. ¿Y quiénes diablos son las coronarias? Las coronarias son las arterias que irrigan el músculo cardíaco. ¿Y qué pasa si no irrigo el músculo cardíaco? Sufren de isquemia, necrosis y muerte. Y si se muere el músculo cardíaco, muere el corazón y muere el paciente. Entonces las coronarias son importantes. Tenemos la coronaria izquierda y la derecha. La izquierda que irriga el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y la derecha que irriga el ventrículo derecho, ¿verdad? Estas tienen que estar muy limpias. Y a veces el problema es cuando la persona consume muchas grasas, mucho azúcar, no hace deporte, tenemos las aterosclerosis. Se forman placas de ateromas en las coronarias, y estas ya reducen el flujo sanguíneo a través de la coronaria. Y para peor se puede formar un coágulo que obstruya y produzca un infarto de parte del músculo cardíaco y produzca la muerte de la persona. Entonces, cardiopatías coronarias congénitas, nacen con problemas coronarios. Espasmos, personas muy nerviosas, ansiosas, exceso de serotonina, catecolaminas, exceso de histamina pueden ocasionar, ¿verdad? Aterosclerosis, la causa más frecuente. Esto es lo que nos está matando. La persona come muchas grasas, come muchos azúcares y se forma mucha grasa en el organismo y se oxida eso en las arterias periféricas, depositándose en las paredes arteriales, formando ateromas. A eso se le llama aterosclerosis. En cualquier momento esto va a protruir en el lumen de la arteria, reducir el diámetro. En cualquier momento esa placa ateromatosa se va a romper y se va a formar un coágulo en ese lugar, obstruyendo el flujo de sangre. Listo. Esto es asociado a obesidad, asociado a hipertensión, asociado a hiperlipidemia, asociado a diabetes mellitus. Todas las enfermedades metabólicas que me van a llevar a esto. Entonces, cardiopatía coronaria. Hoy en día, cuando se habla de muerte, se habla de infarto de miocardio como la primera causa de muerte a nivel mundial. Causa, cardiopatía coronaria. ¿Correcto? Trombos, émbolos, secundariamente a consecuencia de esta aterosclerosis. Espasmo, aquí está, histamina, serotonina, catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Noradrenalina y la adrenalina. ¿De quiénes estamos hablando? Personas súper ansiosas y nerviosas. Factores derivados del endotelio. A ver, un vasoconstrictor, endotelina, tromboxano A2. ¡Wow! El tromboxano A2, ¿qué hace el tromboxano A2? Estimula la coagulación. ¿Qué podemos hacer para bloquear el tromboxano A2? Hay que tomar aspirineta, ¿verdad? Aspirineta. O bien otros AINES que pueden reducir o inhibir o bloquear el tromboxano A2, que es un procoagulante. ¿Quiénes otros? Angiotensina 2, porque el tromboxano A2 no solo es procoagulante, también es un vasoconstrictor. La angiotensina 2 del sistema renal. Entonces, todo esto puede llevarnos a un espasmo. ¿Quiénes? Personas nerviosas, ansiosas, desesperadas, ¿verdad? ¿Qué manifestaciones tiene? Angina de pecho. ¿Qué significa angina de pecho? Significa angor pectoris, del latín. ¿Y qué significa angor pectoris? Significa dolor en el pecho, donde esté el corazón, área precordial, al lado izquierdo del corazón, por donde está el pezón o la tetilla en el varón, ahí. Pero no duele solo ese puntito, ese dolor, angina de pecho, no duele solo ahí. Duele todo el brazo del lado izquierdo, duele el cuello del lado izquierdo y la cara del lado izquierdo, todo el hemitórax, terrible. Dice que el paciente tiene una sensación de muerte, así como que me voy a morir. Es un dolor súper intenso. Debe ser terrible, ¿verdad? Yo nunca he sufrido, gracias a Dios, todo eso, pero he visto pacientes sufriendo eso en emergencias, trabajando en Cordes y en otros lados. Pacientes que llegan así con las manos apoyadas sobre el pecho, ¿verdad? Todo con un rostro de pánico, de temor, de miedo inminente por la muerte. Claro que sí, es terrible. Y con un síndrome más todavía
de tipo autonómico parasimpático, piel fría, pálida, diaforético y el rostro de pánico. Listo, ese es el ángulo pectoris. Además de eso va a tener náuseas, vómitos, taquicardia, el corazón se acelera para tratar de compensar, pero eso va a empeorar y le va a producir una bradicardia hasta que llegue el paro. El corazón bombea baja cantidad, deja de generar presión y entra en shock por causa cardíaca, shock cardiogénico. Entonces el paciente se va a morir por una de dos, o por el shock o por el paro cardíaco. Igual que con la insuficiencia cardíaca, o el shock o el paro cardíaco. ¿Verdad? Uno de dos. Y a esto le llamamos IM, infarto de miocardio. Perfecto. Y aquí nos falta todavía el síndrome colinérgico, ¿verdad? El síndrome parasimpático, colinérgico, que son la diaforesis, piel fría, pálida, y todo eso. Diaforesis es la sudoración. Enfermedades pericárdicas. Sabemos que el corazón tiene una membrana alrededor que se llama pericardio, ¿verdad? Este se puede inflamar, se puede producir un tumor ahí, puede enfermar de tuberculosis el pericardio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al inflamarse el corazón, se produce una pericarditis por cualquiera de esas razones. Y siempre que se inflama, significa aumenta la permeabilidad de los capilares del lugar. Y eso va a producir salida de plasma, se produce un edema. Solo que aquí, en los espacios, no se llama edema, se llama derrame. Edema se llama cuando es en el intersticio, pero edemas también en el cerebro, un edema cerebral, o también se le llama derrame cerebral, pero eso es un término un tanto inapropiado que no está en la literatura. En cambio, cuando es en las articulaciones se le llama derrame articular. Cuando es en la cavidad abdominal se le llama ascitis. Cuando es en el espacio pleural se le llama derrame pleural. Cuando es en el espacio pericárdico, derrame pericárdico. Entonces, se produce el edema en el espacio pericárdico que se llama derrame pericárdico. Pero ¿cuál es el problema? El espacio pericárdico debería tener unos 30 a 50 ml simplemente para lubricar el movimiento, es decir, para que el corazón se expanda y se contraiga dentro del pericardio sin pegarse a las paredes. Pero imagínense si el espacio pericárdico se llena de líquido, ¿qué va a suceder? Ese líquido lleno lo va a comprimir al corazón y no lo va a dejar trabajar. No se va a poder distender el corazón y contraer. Nos va a producir un problema serio en el llenado. Vamos a tener una disfunción de tipo diastólica, ¿verdad? En el llenado. Entonces, a esto le llamamos taponamiento pericárdico. Una causa es la pericarditis, el otro es la ruptura del miocardio en el infarto de miocardio y la salida de sangre haciendo un taponamiento cardíaco, pero con sangre. En cambio, esto va a ser con plasma. El espacio pericárdico tiene 30 a 50 ml. Su presión es igual a la presión del espacio pleural, ¿verdad? Solo que esto se va a llenar con 500, 1000 ml, 1200 y va a ser como un globo inflado, comprimiéndolo al corazón. ¿Qué manifestaciones tenemos de la enfermedad pericárdica? Porque esto podría suceder por tumores, por tuberculosis, por procesos virales, por diferentes razones las pericarditis. A ver, vamos a tener una triada que se llama la triada de Beck. ¿En qué consiste? Presión arterial baja, hipotensión arterial, presión yugular alta. ¿Qué significa presión yugular alta? Ingurgitación yugular. 2. Hipotensión arterial, presión yugular alta y ruidos cardíacos apagados. Cuando tú escuchas el corazón, apenas vas a escuchar los ruidos. No se escuchan bien. Ruidos cardíacos apagados. Y cuando haces un electrocardiograma, va a tener bajo voltaje. Todos sus voltajes QRS, PT, cortitos, bajitos. Significa que el voltaje no está pasando. Y no está pasando el sonido ni el voltaje a través del agua que está alrededor del corazón. Por eso todo se reduce. Además vamos a tener un pulso paradójico. ¿Y en qué consiste el pulso paradójico? Reducción de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio con la inspiración. Cuando nosotros inspiramos, inflamos los pulmones. Al inflar los pulmones, colapsamos las venas del retorno venoso. Reducimos la cantidad de sangre que llega al corazón. El corazón se hace más lento, bradicardia.
¿correcto? Y baja la presión ligeramente. En cambio, cuando expiramos, los pulmones se desinflan y el corazón se expande, ¿correcto? Y aumenta la potencia, aumenta el retorno venoso, se llena el corazón de sangre y bombea más sangre, aumenta la presión arterial. Entonces, normalmente, cuando hablamos, inspiramos, baja la presión arterial. Expiramos, aumenta la presión arterial. Inspiramos, baja la presión arterial. Expiramos, aumenta la presión arterial. Pero cuando nosotros, aquí, en el pulso paradójico, inspiramos, debería bajar la presión arterial, pero solo unos 3, 4, 5 milímetros de mercurio, no más de 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión va a bajar más de 10 milímetros de mercurio, exagerado. Entonces a eso le vamos a llamar pulso paradójico. Muy bien, ¿qué más? Voy a auscultar el corazón y voy a escuchar un frote en el corazón. A veces hay que hacerlo inclinar al paciente hacia adelante para escuchar el frote pericárdico. ¿Correcto? Entonces es como dice, como agarrar un cuero y frotar el cuero contra el mismo cuero y vamos a obtener un frote. Ese es el frote pericárdico. Podemos tener todo esto, la tríada de Beck, el pulso paradójico, el frote pericárdico. Y a la electrocardiografía voy a tener la baja de los voltajes electrocardiográficos. Y estoy pensando en una enfermedad pericárdica. Perfecto. Aquí está, aquí arriba, sujetándose el pecho. Oh, Dios, ¿qué será? Un infarto de miocardio, ¿verdad? Paciente gordito, estaba fumando, hipertenso, diabético, con aterosclerosis, va a terminar así. Terrible. Pero ¿saben qué? Si yo tuviera que morir de algo, prefiero morir con un infarto, porque van a ser minutos de sufrimiento, de dolor, pero va a ser rápido. A morir con un cáncer, que voy a morir en meses sufriendo y terrible, o con enfermedad autoinmune, destruyéndome progresivamente. No, no, no. Yo digo, Señor, Dios, por favor, si me vas a matar en algún momento, que sea con un infarto. Es rápido, ¿verdad? Es rápido. Y el estrés es uno de los factores, porque el estrés, acuérdense, catecolaminas, histaminas, la noradrenalina y adrenalina, etcétera, vasoconstrictores, los estresados, terrible. Yo he conocido un paciente flaco, sin ningún problema, ni diabético, ni hipertenso, ni nada, pero era empresario y se murió con un infarto. Solo estrés, solo ser muy nervioso y renegón y todo lo demás. ¿Correcto? Lastimosamente, dos grandes decanos que hemos tenido, dos buenos en esta última, a una persona a la que yo apreciaba muchísimo, que es la doctora Rocabado, que la quería muchísimo, toda una dama, toda una señora, han fallecido. Lo más probable es que haya sido un infarto de miocardio, ¿verdad? Entonces, es terrible, es terrible. Por eso yo quiero vivir relajado, tranquilo, irme al campo, tener ahí mis gallinas, mis vaquitas, todo, y ser feliz. A veces trabajar excesivamente y con mucho problema, pucha, voy a terminar con un infarto. Pero si voy a morir, quiero morir así, con un infarto. Creo que es mi favorito porque solo voy a durar segundos o minutos, ¿verdad? Aquí están las arterias coronarias, la rojita, coronaria izquierda, la verdecita, la coronaria derecha, y estos irrigan todo el músculo cardíaco. Solo imagínense que uno de estas arterias se obstruya, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el marcadorcito? Aquí está el marcador, hacemos con azul, listo. Imagínense que aquí un coágulo obstruya. ¡Plum! Deja de ir la irrigación a todo esto. Y todo eso va a morir. Listo. Todo eso va a morir. Va a tener un infarto de miocardio. Y si la cantidad de músculo que muere es grande, la persona va a morir inmediatamente. Si es pequeña, tiene opciones de sobrevivir, ¿verdad? Pero si es grande, no, olvídate. El corazón no va a latir así con ese pedazo de músculo muerto. Toda esa zona no le ha llegado sangre, significa no le ha llegado oxígeno, hipoxia, lesión celular, muerte de la célula. Y se acabó. Listo. ¿Qué es esto? Aquí el gráfico, aquí abajo. ¿Qué será esta porquería? ¿Qué es? Un ateroma. Cáncer. Ateroma. ¿De qué es el ateroma?
colesterol, grasas, ¿verdad? Y este colesterol se oxida y la oxidación empeora cuando se tiene diabetes. Y este colesterol que estaba circulando ir a depositar triglicéridos al tejido celular adiposo, al tejido adiposo, al tejido celular subcutáneo, viene y se mete debajo de la pared de la arteria y va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y fíjense, aquí ya se redujo el diámetro del vaso, o sea que ya está en isquemia la persona. Solo falta que esto se rompa, se forme aquí el coágulo como se ha formado en el de abajo y se obstruye totalmente el flujo de sangre y tenemos el infarto de miocardio. Todo por culpa del maldito colesterol. Y el colesterol generalmente asociado a la obesidad, asociado a la dieta rica en grasas, mantequillas, aceites, todo fritado, que eso es lo que comemos hoy en día. Debe ser por eso que entonces es tan frecuente el infarto de miocardio por aterosclerosis, ¿verdad? Fíjense aquí abajo, un diámetro A limpio, uno B con un poco de placa, uno C con una placa